Justo estaba en una reunión la anterior semana y estaba remarcando lo bien que trabajan en esta modalidad de clases asincrónicas. Creo que es importante. Creo que habla bien de ustedes y habla bien de poder adaptarse a la educación virtual. Me parece muy, muy rescatable eso, me parece interesante cómo trabajan. No tengo certeza de si están trabajando todos los que ponen en los grupos hasta ahora, pero en los parciales y en las participaciones que les pido, seguramente puedo ir dándome cuenta de eso, ¿no? Pero hay muy buenos productos que han enviado ustedes y que me parece que, como se los he dicho, en realidad se trata de que ustedes puedan producir material para estudiar. Finalmente, más allá de que eso sirva como una nota, la idea es que ustedes ese sea el trabajo que utilicen para estudiar, para poder leer cuando tengan que estudiar para la materia, ¿ok? Esta es un poco la lógica, ¿ya? Antes de empezar la clase, voy a decirles también que me han escrito algunos de ustedes. Me han escrito algunos de ustedes para preguntarme si se podían cambiar de grupos. Hay gente que no está tan contenta en los grupos que están trabajando. Y sí, lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, los grupos están abiertos a que ustedes los muevan si quieren. Si no quieren, no. Es que ustedes ya han encontrado unas dinámicas de grupos, está bien. Pero para la gente que siente que está en grupos y no funciona, sí se puede cambiar, ¿ok? Eso vale para las clases de teoría. Como para las clases de taller, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos a empezar la clase. Les voy a mostrar un videito no debe ser más de un minuto. Les voy a mostrar un videito y ustedes van ubicando qué podemos decir de ese video en relación a lo avanzado, ¿ok? Lo que quiero es mostrarles un video y que ustedes vayan identificando qué cosas ya podemos saber, qué hemos aprendido ya. O sea, a nivel de observación, si nosotros veríamos un niño dibujando, si nosotros veríamos un niño en actividad gráfica, qué cosas ya podríamos decir como hipótesis, ¿ok? Yo les voy a mostrar el video y voy a estar... les voy a mostrar un video y van a levantar la mano. Las primeras manos que se levanten son las manos que van a participar dando cuenta de lo que vemos en el video como tal, ¿ok? Obviamente no, son 38, quisiera poder darles la palabra a todos, pero es un poco difícil, ¿ok? Entonces lo muestro y ustedes van pensando qué cosas pueden decir de este video en relación a la teoría, en relación a lo que... ¿Ok? Me avisan, ¿se ve mi pantalla? Voy a ponerle play. Sí, se ve, Jim. Se ve. Ajá, lo voy a poner 2 veces. Es un videito corto, como les digo, no pasa del minuto. De hecho, son 40 segundos. Lo voy a poner 2 veces y voy a estar atenta a las primeras manitos que se levantan, ¿ok? ¿Qué es eso, Gael? ¿Qué es eso? ¿Qué Ana? Es que muy grande. Muy grande, una araña muy grande. Sí, Ana. Noel, Natalia, lo vuelvo a mostrar, a ver si alguien más se anima, ¿ok? ¿Qué es eso, Gael? ¿Qué es eso? ¿Qué Ana? Es que muy grande. Muy grande, una araña muy grande. Sí, Ana.
Muy bien, súper. A ver, tengo Noel, Natalia, Majo, Franco y Pablo. Tratemos de no repetir, si ya lo ha dicho Noel, ni modo, ¿ok? Si ya lo ha dicho Natalia, ni modo. Noel, vamos, una idea. ¿Qué vemos? Una. Una de las cosas que yo noto es que ya o sea, en la capacidad de movimiento y coordinación próximo distal se nota que ya utiliza su muñequita. Entonces se nota que tanto puede mover el brazo como puede mover la muñeca. Se nota que hay un avance. Brazo, muñeca, podríamos pensar lo que da resultado un tipo de garabato. Gracias, Franco. Gracias, Noel. Natalia. Jime, eso sí iba a decir que, claro, tú nos mencionaste que cuando un niño al principio dibuja, tiene la necesidad de mover todo su cuerpo. Entonces yo la veo también que mueve así su cabeza de rato a un rato y un poco su torso. Ajá. Y al principio utiliza, o sea, no utiliza sus dedos, sino es un agarre completo y después ya utiliza un poco más, como podría decir, motricidad fina, pero al principio agarra con todos sus dedos el crayón. Ya, buenas observaciones, Majo. Jimé, hola. Lo que yo he podido ver en el video, además de lo que ya hablaron, es que resultado de los garabatos que decía Noel, hace formas circulares y les da un significado, ¿no? Hace formas circulares, le da un significado, nombra, ¿no? Digamos, podríamos pensar que allá se puede nombrar el dibujo que está haciendo, el garabato que está haciendo. Bien, Franco. No, yo iba a decir lo mismo que usted acaba de decir, de que ya está en la parte del garabato que con nombre, ya hay ya hay un desarrollo, ya existe un desarrollo en su movimiento y en sus dibujos. Ya, podríamos pensar, nuestra hipótesis sería pensar en la etapa del garabato nombrado. Ajá. Pablo. Hola, ¿cómo están? Básicamente lo mismo, sí, que está en el garabato nombrado, pero es una combinación de barrido y circular, y he notado también que agarra el papel con el brazo izquierdo. Muy bien, Pablo, gracias. Quería justamente, yo he escogido así estos 30 segundos, porque hace presente, casi podríamos decir, los tres tipos de garabato. Más, digamos, de manera más clara, están lo que es el barrido, lo que son los garabatos circulares. Cuando Noel decía, utiliza la muñeca, utiliza el brazo, Natalia decía, puchay, como un movimiento de todo el cuerpo, y eso da como resultados garabatos en forma de barrido, garabatos circulares, y podríamos pensar al principio, les voy a volver a poner el video, hay un intento así de un garabato en bucle, donde podemos ver el movimiento de la muñeca, ¿ok? Bien. Anaí, ¿algo más? Nicole. Jimmy, yo quería decir todavía, aparte de todo lo que ya han dicho, que no es que empieza a pintar, porque al principio le preguntan qué estás pintando y él es como, ¿qué estás dibujando? Y él todavía no sabe, pero después, a medida de que va pintando, le da el significado. Entonces eso también es algo que hemos visto. Muy bien, súper bien, Anaí, gracias. Nicole. También podemos ver que él ya, o sea, él decide cuándo va a pintar y cuándo no, o sea, ya puede interrumpirlo voluntariamente y tiene ese contacto del ojo con la mano, ya digamos, él ve lo que está dibujando. Bien, súper, muy bien. Ay, perdón, no sé dónde me he ido yo misma. Aquí estoy. Voy a ponerles una vez más para ver si todo lo que están diciendo nuestros compañeros lo vemos y lo observamos y si hubiera alguna cosita más, ¿ok? Una vez más. He visto que han entrado algunos también a la clase, ¿ok? Muy bien, están bien sus observaciones. ¿Qué es eso, Gael? ¿Qué es eso? ¿Qué, Ana? Es que no muy grande. Muy grande, una araña muy grande. Sí, Ana. Súper, bien.
¿Algo más? ¿Alguna cosa que hayan observado ahora? Está muy bien todo lo que ustedes han dicho. Me parece interesante lo que decía Natalia Castellanos, creo, que decía que podemos ver en el mismo niño cómo hay todavía un ejercicio, ¿no? De agarrar el crayón en este caso, porque lo agarra al principio, lo tiene con toda la mano y después es como que estaría empezando así como a ejercitar, a ensayar, un poco otro tipo de, digamos, agarrarlo de otra manera. Súper, muy bien. Okay. Sí, eso quería decir. No me sí. acordaba 100% si era pinza o si utilizaba los otros deditos, pero ahora que he vuelto a ver el video, sí se puede ver cómo empieza a utilizar la pinza. Y si te das cuenta, Natalia, es interesante lo que tú has marcado, porque no es solo pinza, ¿no? Yo creo que, digamos, al principio por eso diría que estamos haciendo hipótesis, ¿no ve? O sea, no vamos a decir que esto es cerrado, es un video de 30 segundos, pero podríamos decir que está en ese momento como de ejercitar, ¿no? Porque primero hay digamos, una manera de agarrar y después como que se va afinando en la misma actividad del niño. Es interesante también ver cómo está haciendo también otra cosa con su otra mano, ¿no? Me parece que todavía está en un momento en que está, digamos, construyendo toda esta coordinación, construyendo todo este uso del cuerpo para la actividad gráfica. Muy bien, Natalia, súper. ¿Algo más que tengan que decir? Abran sus micrófonos y lo dicen. Jimé, perdón, ¿puedo hablar? Sí, claro. Algo que yo he visto es que primero no respeta los márgenes de la hoja y lo segundo es que ya desde el principio del video se puede ver que elige el color que va a usar, ¿no? Que si bien no es el color de una araña, digamos, tiene un verde y un naranja y elige el naranja para dibujar, entonces como que ya empieza a experimentar un poco con eso. Bien, súper. Agustina. O sea, yo lo que he visto es que empieza haciendo como que una figura, un trazo, digamos, vertical, pero luego ya empieza a combinar dos trazos, que eso ya sería bucle, pero creo que aún no lo tiene como que afinado, sino que está en esa práctica, como yendo a ese trazo, porque igual la articulación de la muñeca como que lo mueve de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y luego igual como que vuelve a hacer ese trazo. Entonces yo creo que... Muy bien, Agustina, como que está como afianzando, está como afinando, ¿no? Algunas de las cosas que... Sí, recién está afinando esos movimientos. Muy bien, súper. Ángeles dice, no sé si se puede decir que al inicio la figura es un renacuajo inicial. Parecería, ¿no? Y yo digo, parecería que va a tomar la forma del renacuajo, sin embargo lo nombra como otra cosa todavía, ¿no? Me parece que todavía no hay así como la... digamos, como tener la certeza de que eso es una figura humana, pero seguro, Ángeles, como hipótesis, yo diría, esa va a ser la base después para poder representar la figura humana, ¿ok? Súper, bien. No estoy grabando la clase. Ahora sí. Ya, súper, bien. Entonces, eso es, digamos, eso es parte del trabajo que ustedes han hecho la anterior clase y vamos a hablar hoy día también de algo que ustedes han trabajado y vamos a dar como más elementos para pensar lo que es el dibujo de la figura humana, ¿ok? Ojo, yo les había dicho, cuando estábamos avanzando la parte de dibujo, les había dicho que el dibujo es importante porque el dibujo permite pensar elementos del desarrollo humano, porque el dibujo es una actividad en la cual el niño refleja algunos elementos digamos, de su desarrollo. De hecho, nosotros lo estamos articulando a lo que es el desarrollo psicomotor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando cuando hemos hablado, antes de dibujo estábamos hablando de la construcción del esquema corporal, de cómo el niño está construyendo su cuerpo y cómo el dibujo nos permite también seguir conociendo esa construcción, ¿no? Y entonces, cuando hemos empezado a hablar de dibujo, yo les he hablado de un autor, les he hablado de Lowenfeld. Voy a subirles el libro, vamos a trabajar en taller con ese libro, pero es importante entender esto. Nosotros hemos visto como la primera etapa de Lowenfeld, que hace referencia al garabato, ¿no? Que podemos pensar es hasta los 4 años, 4 años, y después Lowenfeld continúa trabajando otras etapas. Después viene la etapa preesquemática, y vienen una serie de etapas con características, las vamos a trabajar en el taller de otra manera, pero está bueno que sepan eso, que sigue. Me parece que el dibujo va tomando como otras características, pero en relación, digamos, en la misma lógica que lo estamos planteando.
en relación a temas de hitos del desarrollo, temas madurativos, temas que tienen que ver con las experiencias que el niño va teniendo, que son las que permiten ordenar las siguientes etapas. Y después hemos hecho un salto a lo que es el dibujo de la figura humana. Sigue siendo entonces dentro del dibujo, pero es como si estaríamos haciendo especial énfasis en la figura humana. Y entonces ustedes podrían preguntarse, ¿por qué hacer énfasis en la figura humana y no, por ejemplo, en la casa? Porque el niño también puede dibujar una casa, entonces, ¿por qué no hacemos especial énfasis en la casa? Y vamos a pensarlo así. El dibujo de la figura humana tiene especial importancia para nosotros como psicólogos. Van a ver ustedes a lo largo de la carrera que incluso hay pruebas de distintos tipos que digamos que tienen como objetivo que los sujetos, tanto adultos como niños, hagan el dibujo de la figura humana. Entonces los psicólogos nos servimos del dibujo de la figura humana. ¿Por qué sería, no? No es porque nosotros sí hemos decidido que nos vamos a meter con la figura humana, sino porque el dibujo de la figura humana está, digamos, estrechamente relacionada con la construcción, vamos a decir, si tomamos las clases anteriores, porque está estrechamente relacionado con lo que tiene que ver con el esquema corporal. ¿Y por qué es importante en la estructuración psíquica, no? De alguna manera, el dibujo de la figura humana nos dice más que el dibujo de una casa, en términos de lo que está, en términos del momento en el que está el niño, ¿no? El que la figura humana aparezca, digamos que la figura humana, que podamos tener rastro de la figura humana a partir de los 3 años, eso responde, digamos, no nos quedamos solamente con que listo, aparece a los 3, sino que el hecho de que aparezca a los 3 da cuenta de otros elementos del desarrollo. Da cuenta de procesos psíquicos que está haciendo el niño, que lo vamos a ver hoy día, como es la construcción del yo, digamos. Entonces, de alguna manera, el dibujo de la figura humana nos permite conocer varias cosas del niño y no solamente sus habilidades, vamos a decir así, motrices o sus logros motrices como tal, ¿no? Nos permite hacer una lectura de otras cosas. Nosotros en primer semestre lo estamos viendo bien relacionado al desarrollo humano. Y lo estamos, digamos, lo estamos pensando todo el tiempo más o menos así, ¿no? Claro, como a los 3 años el niño puede nombrar algunas cosas, eso le permite también dibujar algunas, o por ahí primero dibujar y después nombrar. Como el niño tiene muchos progresos en lo que es el control óculo-manual, eso le permite, ¿no? Entonces lo estamos relacionando todo el tiempo con el desarrollo humano. Pero me parece importante decirles, y que lo van a ver más adelante, que además se puede leer ese mismo dibujo de otra forma. Es decir, el dibujo de la figura humana nos puede hablar de características subjetivas, de características psíquicas, nos puede dar elementos para pensar los mecanismos de defensa de una persona, ¿no? Y eso tiene como otro tipo de lectura. Entonces, por eso es importante, digamos, el gráfico, el dibujar la figura humana como tal, ¿no? Además, porque de la mano del dibujo de la figura humana aparece, digamos, aparecen otros elementos psíquicos, aparecen otros elementos psicológicos, aparecen otras, la construcción, digamos, de elementos psicológicos, ¿no? Como ser el autoconcepto, como ser la imagen de sí mismo. El niño entonces va incluyendo a su dibujo características que tienen que ver con él. Eso un psicólogo puede leer como, entonces el niño está teniendo un autorreconocimiento. El niño está empezando a diferenciarse en la medida en que puede incluir a su dibujo de la figura humana, por ejemplo, un rasgo particular, ¿no? Si usa lentes, algo que haga referencia a eso, si tiene el pelo de alguna manera, empieza a dibujar figuras humanas, empieza a dibujar a su familia y ya con rasgos particulares. Eso nos está diciendo, además de que nos dice cuestiones del desarrollo, digamos, que tiene que ver con la motricidad fina, nos está diciendo un montón de cosas a nivel de procesos y de operaciones psicológicas, ¿no? Entonces, por eso es importante ubicar un poco, tener como especial interés en lo que es la figura humana, ¿no? Muchos autores, de hecho, plantean
que, digamos que el dibujo de la figura humana es casi, plantean automático, ¿no? Como que, ahorita lo decía Ángeles, creo, en el chat, decía, podríamos pensar que esto va a ser la figura humana. Parecería que sale, digamos, ¿no? Un intento de figura humana que todavía no está nombrado, digamos, por parte del niño como eso, pero parecería así como que ahí ya hay algo que nos hace pensar en que hay la figura humana, ¿no? En que hay un concepto de algo con lo que después va a poder nombrar como la figura humana, ¿ok? Entonces, vamos a hacer así un breve recorrido con algunos ejemplos que, digamos, estoy trabajando a partir de los trabajos que han hecho ustedes y vamos a incluir algunas otras cosas, ¿ok? Entonces, nosotros podríamos pensar y decir, a los 3 años es el momento en que surge, vamos a decir así, la intención de representar la figura humana. A los 3 años surge un gráfico que representa la figura humana. Este gráfico, este intento de hacer la figura humana, algunos autores lo llaman como el renacuajo, y está compuesto en un principio, nosotros ya para hablar de una figura humana, digamos, de un intento de representación de la figura humana, pensamos en al menos 2 símbolos, que son un círculo y líneas, ¿no? ¿Qué está haciendo el niño cuando está haciendo esta primera representación de la figura humana? Está haciendo una selección de las partes más representativas. Es como si el niño estaría haciendo un trabajo de, con pocos elementos, definir un concepto. Entonces, a los 3 años, a un niño le basta el círculo y las líneas, lo voy a decir de otra manera, al niño le basta algo que haga referencia a la cabeza y a generalmente son las piernas, aunque a veces los niños también lo nombran como los brazos, y algo de las extremidades, le parece como suficiente para hablar de un concepto que sería la figura humana, que sería la persona, que sería el dibujarse a sí mismo, ¿no? Entonces, pocos elementos definen el concepto. Que aparezca a los 3 años nos da como una indicación de que el niño se está formando un modelo interno de lo que es una persona, un modelo interno, por supuesto, un modelo interno de lo que es una persona a nivel observable, ¿no? Es como si pensáramos, parecería que el niño lo que capta y con lo que se queda, digamos, de la experiencia, de la relación con el otro o de su propia experiencia, es algo que hace referencia a la cabeza, al cuerpo y a las extremidades, ¿no? Podemos pensar nosotros, entonces, que es como es un intento del niño de una abstracción de sí mismo, ¿no? Es una abstracción interna. Es como si el niño estaría recortando lo necesario para dar cuenta de algo. Me acuerdo que cuando estábamos viendo el garabato, yo les decía, este es un momento clave cuando el niño ya tiene esto de nombrar lo que está haciendo, porque ya nos habla del inicio de una intención de decir algo, el dibujo adquiere una función representativa, entonces se puede representar las cosas a partir de los dibujos. Y el niño, para representar la figura humana, toma entonces un círculo y las líneas referidas a la cabeza. Es como si el niño pusiera en el círculo la cabeza, el cuerpo, y en las líneas lo que hace referencia a las extremidades como tal, ¿no? Eso es, digamos, lo que al niño le basta para hacer eso, ¿sí? A los 3 años, si ustedes tienen niños cerca o digamos, han tenido niños cerca, a los 3 años el niño no es que no conoce las otras partes del cuerpo. De hecho, los niños te pueden señalar partes de su cuerpo, ¿no? ¿Dónde está tu nariz? La señalan. A ver, tu lengua, la señalan. Señalan como algunos otros elementos del cuerpo. Entonces, no quiere decir que este renacuajo está de la mano de lo que conocen, de lo que saben y de lo que pueden nombrar para hablar de la figura humana o de la persona. Se trata de que el niño está haciendo como un trabajo de priorizar algunas partes que le son suficientes para decir esto es la figura humana, ¿no? Y por otro lado, y esto es súper importante también, el niño, nosotros habíamos visto
digamos un poco haciendo referencia a la anterior clase, el niño lo que sabe hacer son círculos y líneas. Y con círculos y líneas, por ahora, con círculos, líneas, digamos, después de hacer esos garabatos que estamos diciendo, eso es lo que tiene para representar algo, ¿no? Entonces, probablemente haya, digamos, de alguna manera, una dificultad para representar gráficamente algunas otras partes del cuerpo que conoce, ¿no? Algunas otras partes del cuerpo que digamos, te puede señalar, te puede decir, pero que no, es como si no fuera necesario graficarlas en un inicio, pero también es como no hay los recursos para, digamos, para hacer ese gráfico como tal. Entonces hace una abstracción, prioriza algunos elementos que le permiten definir el concepto. ¿Cómo vas? Entonces empezamos con un círculo y líneas. Empezamos con un círculo y líneas que generalmente hacen referencia a la cabeza y a las piernas y se van aumentando elementos, ¿no? Desde los 3 a los 5 años se van aumentando elementos más o menos en esta secuencia. Ahorita vamos a discutir lo de las secuencias. Están primero entonces algo que hace referencia a la cabeza, a las piernas. Ángeles, tú que estabas diciendo en el chat que eso te parecía así como una figura humana, lo que vemos es un círculo y algo que parece indicar una línea u otro círculo, ¿no? Como serían como dos elementos con los que si pensaríamos que este niño hace la figura humana, podría que esos sean sus recursos para hacerlo, ¿no? Cabeza, piernas, aparecen los ojos, aparecen los brazos, pueden aparecer algunos detalles, algunas características particulares, algunos niños incluyen, digamos, es bien interesante pensar eso, ¿no? A partir del garabato de barrido, digamos, con ese entrenamiento pueden incluir algunos otros detalles, a veces está presente el pelo, digamos, como parte de la figura humana, y se van aumentando elementos en función de la realidad, ¿no? En función de la realidad. Y ustedes me preguntaron entonces, ¿de qué realidad? Y ahí depende mucho la realidad del niño, ¿no? Depende de la realidad del niño, no en el sentido de si tiene pelo o no. Me parece que depende de la realidad del niño en tanto cómo se está llevando esta actividad gráfica, ¿no? A mí me parece muy distinto un niño que es constantemente estimulado a aumentar elementos en su gráfico de la figura humana, a un niño que por ahí lo hace de manera espontánea, pero no hay, digamos, como un marco que le permita ir aumentando algunos elementos de la realidad. El niño entonces cada vez más va buscando maneras, formas para representar aquellos elementos que todavía no tiene del todo las formas de hacer. Entonces eso da como resultado más o menos este tipo de figuras humanas, ¿no? Este tipo de dibujos, un poco en respuesta a lo que sería lo que es una figura humana, ¿no? Tenemos el círculo y las líneas. En algunos casos, les decía, ¿no? La mayoría de los autores plantean que la mayoría con el círculo y las líneas que representan las piernas, el niño puede estar bastante tranquilo y después aparecen los brazos, ¿no? Círculo y las piernas, algunos detalles, va aumentando elementos que le permitan acercarse pues cada vez más a la realidad. A los 4 años es un momento importante porque aparece el cuerpo, ¿no? Entonces de este círculo y estas líneas hay un avance a dónde, a poder graficar el cuerpo a partir de algún símbolo que le permita ubicar, digamos, al cuerpo bajo la cabeza y encima de los pies, ¿no? A los 4 años también el niño empieza a hacer una pequeñita diferenciación en el gráfico, porque no es que la diferenciación no la tiene a nivel de otras formas, de lo que es los brazos de las manos, ¿no? Entonces empieza a ver de a poco una diferenciación de los elementos que componen el cuerpo, ¿ok? Este es el dibujo que nos estaba mostrando en la entrevista la mamá de Leo, ¿no? Entonces podemos ver que ya hay, digamos, ya hay algo que indica la presencia del torso, ¿no? Y hay algo que indica la presencia del torso. Ahora voy a hacer algunas consideraciones sobre este dibujo. Tenemos algo que diferencia el brazo de las manos. Todavía no tenemos así como los 5 dedos hechos así de manera, digamos, exacta.
miren, diferencia brazos de manos, pero todavía no piernas de pies, ¿no? Es interesante cómo observar eso. Y si ustedes se ponen, y si observan ustedes el dibujo, todo está hecho a partir de los recursos que el niño tiene, ¿no? Está hecho a partir de unas rayas que le permiten hacer el pelo, círculos, digamos, variaciones del círculo y rayas. Eso es con lo que el niño entonces construye. A los 4 es un momento importante porque aparece el cuerpo diferenciándose, vamos a decir así, de la cabeza y las extremidades. Para los 5 años, el dibujo de la figura humana del niño debería tener diferenciado, debería tener de manera distinguible la cabeza, ojos, nariz, cuerpo, piernas, brazos, no separados. Se debería poder situar todos esos elementos en la figura humana, ¿no? A veces, voy a venir acá, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar que aquí el niño te puede hablar de las piernas. El niño te puede decir, sí, las piernas y los pies, como 2 cosas diferentes. Pero a nivel de gráfico no están todavía diferentes. Aquí hay un intento, ¿no? Podemos decir, yo estaba viendo así el dibujo y decía, claro, hay como un intento de empezar a diferenciar lo que es, digamos, las piernas de los pies, ¿no? El niño te puede decir, sí, aquí estaría su nariz, pero no está como elemento gráfico, ¿no? Entonces, más o menos esperamos que a los 5 años estos elementos se puedan distinguir. Estos elementos puedan ser uno distinto de otro. A diferencia del principio, que si nosotros le preguntamos a un niño que hace un círculo y rayas y le preguntamos si los brazos, el niño no tiene ninguna, digamos, no tiene ningún conflicto, voy a decirlo así, en decirte que lo que hace rato te ha dicho que eran las piernas, ahora son los brazos, ¿no? En decirte que esto puede ser 2 cosas a la vez. Para los 5 años, nosotros esperamos, digamos, que estos elementos estén en el gráfico como distinguibles, ¿no? Que puedan ser diferentes. A los 5 años inicia también de la mano de la figura humana, vamos a pensar, el niño representa en la figura humana algunas acciones, pero no las representa tan gráficamente y digamos, hace uso de ¿qué? Hace uso de jugar con los tamaños y de introducir algún otro objeto para denotar una acción, ¿no? Entonces el niño puede dibujar una figura humana y una pelota. Y eso es suficiente para decir que esa figura humana está jugando fútbol. Eso es suficiente para decir que esa figura humana, digamos que esa persona ha metido un gol, ¿no? Entonces, a partir de lo que es el juego con tamaños y la introducción de objetos, podemos saber que el niño está empezando a querer introducir en lo que es el gráfico de la figura humana las acciones, ¿no? Podríamos pensar que a los 5 años, el dibujo de la figura humana está impregnado de elementos particulares. Es una producción muy individual, porque hace, justamente por esto, ¿no?, que les estoy planteando, porque hace referencia a una realidad del niño en tanto las acciones que va a introducir, los objetos que va a introducir, tienen que ver pues un poco con los objetos y las acciones que conoce. Tiene que ver con los objetos y las acciones que por alguna razón, que habrá que investigar de otras maneras si es que es necesario, hacen referencia a una vivencia propia, ¿no? Hacen referencia a algo que el niño ha visto, que al niño le gusta, que el niño quiere expresar por una razón particular e individual esa acción y ese objeto, ¿no? Entonces, por un lado, el gráfico de la figura humana empieza a tener muchísima información de lo que es lo particular de ese niño y también es un reflejo del desarrollo. Es un reflejo del desarrollo en el sentido que hay cosas que ya tienen que estar presentes en el gráfico. A los 5 años ya deberíamos esperar de un niño de 5 años una producción con estas características y nos tendría que llamar la atención que todavía estemos así como en un renacuajo. Estoy diciendo, nos tendría que llamar la atención. No estoy diciendo, ay, hay que diagnosticarlo y llevarlo al psicólogo. No, habría que pensar, ¿no? Cómo se está dando la actividad gráfica como tal, ¿no? Ahí tenemos un dibujo
de una niña de 5 años. Hay un objeto, le vamos a decir objeto al perrito. Hay la introducción, digamos, de otro objeto que permite de alguna manera denotar una acción, ¿no? Entonces, es esta línea, digamos, un poco alrededor del cuello del perro, es la manera en que se puede transmitir que esta figura humana está haciendo, digamos, está teniendo una acción, ¿ok? Maya, te doy la palabra. Jimé, una pregunta más que todo. ¿El objeto que hacen aparte siempre es como un perrito, una cartera, un sol, o puede ser algo como que describe a la persona en los rasgos faciales? Como mi sobrinita, por ejemplo, a un amigo de mi hermana le hace como el huequito en la quijada. Y no sé si eso se refiere como sí, con un objeto externo, digamos. Lo que pasa es que no es un objeto externo, si te estoy entendiendo bien, Maya, más bien es como un elemento que es como un elemento de la figura humana, es como un elemento, digamos, del cuerpo de alguien que lo puede introducir en el gráfico. Y eso, Maya, quizás ya es, digamos, ¿a qué responde eso, Maya? Responde a que el dibujo de la figura humana empieza a tener como una mirada, empieza a ser leído como una producción individual. Digamos, eso que tú dices, digamos, de esta niña, niño, no sé qué es como ya una característica puntual y que probablemente tiene que ver con algún rasgo que extrae ella y que lo puede plasmar, ¿no? A mí me parece súper interesante, pero no es, digamos, el desarrollo de esta clase, pensar, digamos, a mí ahí lo primero que se me abre es un signo de interrogación, ¿no? Es, pucha, le está llamando la atención un elemento que tiene que ver con, ¿no? Tiene que ver con la boca, probablemente tiene que ver con un gesto, probablemente tiene que ver, entonces hay como estoy usando esta palabra, un recorte, digamos, de una característica del otro. Es como si nos estaría diciendo Maya, que ya hay la posibilidad de ubicar características diferenciadas el uno del otro, ¿no? Si un niño o una niña puede hacer un rasgo tan particular del otro, eso quiere decir que está ya atenta a esas cuestiones particulares y que ya no es solamente la cabeza y las piernas y pare de contar, ¿no? El niño está como más atento, está como más abierto a extraer algunas de esas características. Claro. Mi espíritu de psicóloga clínica es ahí así como, bueno, ¿y quién es esta persona? ¿Y qué lazo tiene con ella? ¿No? Una serie de cosas más clínicas. Muy bien, súper, buena pregunta. Entonces no lo tomaríamos como objeto, Maya, lo tomaríamos como parte, como un elemento que permite dar cuenta de la figura humana. Es como si la niña, el niño, este elemento también hace que esto sea la figura humana de Juan, de Pedro, de no sé quién. Muy bien, súper. Ajá, súper. Jime, como particular sería que una niña de 5 años no dibuje las narices porque le parece que se ven feas. Exactamente, esa es otra cosa. Por eso decía, es una producción individual. Eso ya es lo individual. Que una niña diga, yo no dibujo las narices porque me dan miedo, porque no me gustan, ya tiene que ver con una otra vez, yo como psicóloga clínica, ¡ting!, se me prenden los focos de con qué tiene que ver, ¿no? En hacer otro tipo de lectura del gráfico. Si la pensamos en la lectura que estamos haciendo ahorita de características, tiene que ver como incluir un detalle particular, Ángeles, que hace que esa producción sea además una producción individual, ¿no? Si yo es como pensar así, si yo les daría dibujos, digamos, de figuras humanas, o ahorita les estoy mostrando, pero estamos como haciendo énfasis en lo general, estamos haciendo énfasis en que, a esta edad pasa esto, a la mayoría de los niños, a esta edad pasa esto. Pero con estos mismos dibujos podríamos pues hacer otra lectura, ¿no? ¿Y por qué así este énfasis en los ojos? ¿Por qué, no? Esa ya es otro tipo de lectura que se puede hacer del dibujo, que lo aprenderán quienes sigan en este campo. Súper. Me voy a los 6 años. Me voy a los 6 años, donde vamos a decir, a dónde avanza, digamos, la figura humana. Avanzan a querer hacer una figura humana cada vez más realista. ¿Realista en qué sentido? Realista en que ahora sí los niños quieren incluir en su gráfico de la figura humana lo que saben, lo que conocen, ¿no? Entonces están más atentos a eso que conocen. ¿Cómo se ve eso?
para que yo intente más o menos reproducirlo, ¿no? ¿Qué sé yo del cuerpo humano? Y entonces lo intento reproducir. Aquí aparecen a los 6 años, son aproximados, ¿ok? Varios de ustedes deben estar diciendo, no me permitas eso desde las 4, súper, buenísimo. Pero digamos, a los 6 hay como podríamos pensar, hasta los 6 debería haber como esta necesidad del niño de estar más atento a hacer figuras humanas que coincidan con lo que ven, pero también con lo que saben, ¿no? De hecho, yo diría, prima quizás eso, lo que saben del cuerpo humano, ¿no? Entonces aparecen los dibujos que se han denominado rayos X, que digamos hacen referencia a dibujar. Hay como un dibujo de la figura humana combinando lo interno y lo externo, ¿no? Es muy común, digamos un poco, no sé si muy común, pero vieron que hay un momento en que los niños, las niñas dibujan entonces y dibujan en la figura humana el corazón, ¿no? Porque entonces hay como una noción, hay como una idea de que hay algunos elementos del cuerpo que no se ven pero que están. Entonces el niño a veces puede tener figuras humanas en las que se combina eso, ¿no? Entonces el niño cuando aprende algunas cosas las quiere dibujar, ¿no? Las quiere incluir, vamos a decir así, en el dibujo, ¿no? El niño está buscando perfección. ¿Qué más es importante a los 6 años? Los brazos, las piernas y el cuello aparecen en 2 dimensiones. Al buscar esto, no solamente al buscar, ¿no? Al saber, digamos, al tener como más conciencia de los dedos, de cuántos son, de que funcionan un poco de una manera distinta, hay la necesidad de graficarlos. Ahora sí, un poco buscando una exactitud, si ustedes quieren. Brazos, piernas y cuellos están en 2 dimensiones. A los 6 aparecen los pies como algo diferenciado a las piernas, un poco más tarde, vamos a decir, que los brazos de las manos como tal, aunque en algunos casos lo estamos viendo, puede aparecer antes. Hay más detalles, cada vez se incluyen más detalles, cejas, orejas, pestañas. La ropa es algo que se hace importante también de incluir al gráfico de la figura humana. Los elementos están integrados entre sí, guardando relación. Entonces aquí hay una preocupación del niño de que más o menos los elementos que componen a la figura humana, por ejemplo, no sé, que los dedos no sean más grandes que el brazo como tal, ¿no? Que el cuello no sea tan más largo que el torso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay el intento de que lo que compone a la figura humana guarde una relación, ¿sí? Es importante el niño, entonces, como está buscando esta perfección, como está buscando, digamos, está articulando aquello que sabe con lo que ve, aparecen más elementos acompañando a la figura humana. Y una de las cosas importantes que aparece en los gráficos es algo que indique la línea base, ¿no? Este es el momento entonces en que el niño tiene la necesidad de hacer un pasto, es como que el niño está también manejando la figura humana, cuando decimos que está buscando esta perfección, también es un poco empezar así los primeros pasos para lo que va a venir después, de ordenar eso en el espacio, ¿no? Entonces hay algo que marca una línea base y a partir de ahí se puede, digamos, ordenar y lograr que la figura humana guarde estas relaciones, ¿no? Si bien hay más elementos, si bien hay un intento de, digamos, ordenar la figura humana de otra forma, el dibujo sigue denotando una rigidez. Es decir, todavía no hay movimiento en el gráfico como tal. Una cosa es que el niño diga, es que el movimiento lo obtenemos a partir de lo que dice, ¿no? De lo que vemos, ¿no? Porque los dibujos siguen siendo de alguna manera reales. Entonces vamos a pensar más o menos así, ¿ok? Tenemos algo que indica la línea base, digamos, de alguna manera los dibujos guardan proporción. Hay un intento, no sé si se ve, de verdad, espero que se pueda apreciar, digamos, el dibujo, pero hay una perfección, ¿no? Tenemos botones, tenemos detalles, tenemos pestañas, tenemos los dedos que de alguna manera aparecen
aparecen graficados, ¿no? Lo que les decía, los brazos aparecen ya en 2 dimensiones, lo mismo el cuello, ¿no? El cuello ya no es solo un palito, el cuello está en 2 dimensiones, los brazos y las piernas están en 2 dimensiones, están bien marcados, además, no solamente está presente, sino que está bien marcada la diferencia entre las piernas y los pies, ¿no? Cuando llegamos a los 7, 8, 9 años, se marca como algo importante observar que inician en los gráficos de la figura humana lo que es el movimiento. Tenemos los inicios del movimiento en el gráfico. ¿Cómo se puede lograr un gráfico con movimiento? A partir de graficar o a partir de dibujar, por ejemplo, les he puesto yo la rodilla, la cintura y los brazos en flexión, ¿no? Entonces empieza a aparecer, no sé si me ven, estoy tan acostumbrada a dar clases así presenciales, pero digamos una figura rígida, una figura humana rígida es aquella que aparece así, ¿no? Con los brazos así. No sé si se han fijado, digamos, los intentos del niño en la figura humana son así, los brazos así, las piernas así. Entonces 7, 8, 9 años, a partir de hacer unas cuantas, digamos, a partir de graficar como estos elementos en flexión, nos permiten pensar que se está introduciendo el movimiento, ¿no? Entonces los niños ahora pueden dibujar a alguien saludando, mostrando una flexión en el brazo, ¿no? Pueden dibujar, digamos, de una manera distinta digamos, estas partes que nos permiten pensar en un gráfico con movimiento. ¿Qué más pasa? Hablamos de que hay una continuidad en la figura humana. Eso quiere decir que ya no están superpuestos los elementos que componen la figura humana. Si yo me vengo a mis 6 años, más o menos, acá los elementos están superpuestos. Entonces tengo el brazo casi como, no sé si se entiende lo que digo, pero aparece el brazo como algo que está ahí, aparece el tronco como otro elemento, el brazo como otro elemento, ¿no? Está todo superpuesto, digamos, ¿no? Entonces, 7, 8, 9 años, el niño está practicando para ya no hacer una figura humana con elementos superpuestos, sino que lo que busca es una continuidad, ¿no? Hay una continuidad, entonces, en lo que es la construcción de la figura humana. Aparece también el intento de dibujar desde distintas perspectivas. Entonces, el niño está explorando cómo se puede dibujar una persona que esté de lado, cómo se puede dibujar una persona vista de perfil, de arriba, de abajo, ¿no? Para esto es fundamental la línea base. Y ya la estaba descubriendo, ¿no? Es como una construcción y entonces plantea la línea base y a partir de que plantea la línea base es que puede, bueno, entonces a partir de esta línea, ¿cómo se vería de arriba? ¿Cómo se vería de lado? ¿Cómo se vería desde otras perspectivas? Entonces hay un intento de hacer este dibujo mostrando otras, digamos, mirado desde otros lugares, ¿no? Y entonces vamos a pensar que el niño está intentando asemejar cada vez más su dibujo con la realidad. ¿Y qué guía tiene para eso? Lo visible, ¿no? Entonces lo visible. El niño en este momento es, digamos, prioriza para dibujar una figura humana lo que se ve, ¿no? Lo que se ve. Entonces, si el niño ve una figura humana de perfil, puede dibujar solamente un brazo, aunque sabe que tiene 2, ¿no? Hemos dicho antes, el niño entonces está entre lo que sabe, quiere mostrar lo que sabe, aun cuando no muestre, digamos, una cuestión ordenada. A este momento, 7, 8, 9, que entonces el niño sabe que si lo vemos de lado, se ve solo un brazo, pero sabe que tiene 2, ¿no? Pero entonces en su gráfico, lo que quiere, digamos, lo que quiere mostrar es lo que se ve, cómo se ve. Es como si estuviera, digamos, orientado por cómo se ve, es como voy a graficar, ¿no? Entonces les he traído acá algunos elementos que nos permiten pensar eso, ¿no? Entonces tenemos aquí un intento de hacer una figura vista desde otra perspectiva. Podemos ver la flexión, ¿no? En la pierna, en los brazos, que de alguna manera... Entonces ahora es distinto. Una cosa era la figura humana y la pelota. Y otra cosa es, ahora sí podemos pensar que hay como algo que denota más una acción, ¿no? Lo que dice el niño del dibujo es mi hermano arreglando la pipa, entonces hace una figura humana en otra posición, visto desde otra perspectiva, con otro objeto que denota de alguna manera este movimiento que les estoy diciendo que ocurre
entre los 7, 8 y 9 años. ¿Ok? 9, 10 años vamos a hablar de que la figura humana, cuando sigue, porque creo que también es importante aquí plantear esto, cuando sigue habiendo un interés por la figura humana, el interés está puesto en denotar acciones, ¿no? En denotar una acción, ya no es tan atractivo hacer solamente la figura humana sin movimiento y como digamos, como un retrato. La figura humana, digamos, aparece en acción, cada vez hay más detalles. Y digamos, en este momento, 9, 10 años, hay detalles que permiten diferenciar lo que sería un hombre de una mujer, ¿no? Entonces el niño se va buscando maneras, desde a ver, les digo los que más aparecen por ahí, ¿no? Aparecen maneras de dibujar que hacen referencia a lo que sería un hombre, a diferenciar un hombre de una mujer para ese niño, ¿no? Entonces hay niños que, por ejemplo, ahí utilizan el tema de las pestañas, el tema de incluir elementos en la cara. Muchas veces la figura humana de la mujer está como con algunas curvas distintas a las de un varón, más rectas. Entonces el niño empieza, niño que ya está niño, también es muy importante pensar esto. 9, 10 años, está ya ahí por los caminos de la pubertad, entonces de alguna manera también se presentan en lo que es el dibujo de la figura humana, ¿no? Se puede, entonces, ya el movimiento y la acción queda representado de otras formas, ¿no? Entonces, ya podemos ver así como que con algunos objetos, digamos, con algo de movimiento, con mucho detalle, el niño nos está expresando una acción, ¿no? Una acción que se puede identificar rápidamente. Que se puede identificar rápidamente, pero que no deberíamos solamente suponer. Me parece que aquí entra el trabajo de los psicólogos, de que se habla de los dibujos, no solamente se trabaja con, digamos, con las producciones sin que haya algo que acompañe los dibujos de manera verbal, ¿ok? ¿Qué pasa después con el dibujo de la figura humana como tal? Si ustedes se dan cuenta, es al principio que hay muchos detalles, es al principio que hay muchas características que permiten que nosotros hagamos estas lecturas y que relacionemos con otras cosas. Ahora vamos a empezar a avanzar el yo y entonces, claro, lo que nos gana es, claro, es que como cuando el yo hacía esto, ahora se ve aquí, ¿no? Pero a partir de los 10 años, diría yo a veces antes, a partir de los 10 años, el interés por el dibujo se pierde, ¿no? Se pierde como esta actividad innata que produce placer, ¿no? Que es como hemos empezado a hablar nosotros del dibujo. Nosotros hemos empezado a hablar del dibujo y hemos dicho, es algo que empieza por el placer y que termina siendo algo muy coordinado, muy más complejo, ¿no? Y vamos a pensar que si hablamos de ya no es un niño, un puber, le están ocurriendo otras cosas. Entonces, el interés y el placer lo encuentra en otros lugares. Es como si a ver si se entiende esta palabra, es como si el interés con que el niño descubre, digamos, dibujar, garabatear, hacer una figura que parezca lo que es, y que el niño obtiene de ahí mucha satisfacción y mucho placer y cosas muy vividas, en este momento el dibujo deja de ser como una actividad que produces, ¿no? Hay otras cosas que producen placer, que producen satisfacción, que producen interés incluso, ¿no? Y creo que está relacionado por el momento que le toca vivir ahora a ese puber, digamos, ¿no? Hay otras preguntas, tiene que arreglárselas con su cuerpo de otra manera, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, podríamos decir así, el niño entonces hace uso del dibujo también para ir mostrando lo que conoce y cómo va armando su cuerpo, ¿no? El niño va descubriendo partes de su cuerpo, va descubriendo algunas cosas que puede hacer con su cuerpo y nos la da en un dibujo, digamos, nos la da, es como si es en un espacio de psicología, pero si no, el dibujo le permite como poner en algún lugar aquello que sabe, ¿no? A ver, piensen un poco, no les pasa que a veces cuando saben algo tienen la necesidad de ponerlo en algún lugar, ¿no? No sé, hacerse a los capos seguro con sus amigos y les dicen ahora lo que saben. Entonces el niño encuentra en el dibujo eso, encuentra así como un lugar donde puede poner en marcha esas cosas.
Por supuesto no estoy diciendo que el niño dice, ahora voy a... No, pero me parece que aparece la actividad de dibujar y entonces el niño toma eso para esas cosas. Entonces en la pubertad me parece que hay otras preguntas. De hecho, a ver, pónganse a pensar, el cuerpo está sufriendo unas transformaciones y se está tambaleando todo eso que ha venido construyendo como esquema corporal, todo eso que ha descubierto que puede hacer con su cuerpo, ahora está sufriendo una especie de tambaleo, el edificio tambalea un poco en la pubertad, entonces el interés está puesto en otras cosas, ¿ok? A no ser, y esto lo dice Lowenfeld también, cuando él trabaja sus últimas etapas, su última etapa, Lowenfeld plantea y dice, a no ser que ya el dibujo quede como algo de interés personal, o sea, quede como una actividad particular. Entonces, que ese ahora puber, antes niño, hace del dibujo una elección personal. Entonces, ya no es algo como de lo que se podría encontrar características un poco generales, porque ahora responden a un recurso que tiene ese... que tiene ese puber y que se ha quedado con ese recurso para hacer las maravillas que hace la gente que dibuja, ¿ok? Bien, súper. ¿Tienen alguna pregunta? Algo que les esté dando vueltas y que por ahí no lo he tocado. ¿Algo que quieran comentar? Bueno, yo espero que estén ahí, digamos, espero que haya alguien al otro lado. Yo sí creo que es importante decir que lo que no sabemos de estos dibujos, por ejemplo, me acuerdo que la última clase, cuando hemos hecho la clase de entrevista y cuando nos ha mostrado Alejandra el dibujo de Leo, nos ha mostrado cómo pinta, creo que la Majo Murillo ha hecho un comentario de wow, qué bien pinta y qué bien dibuja, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar, Majo, estás con el micrófono abierto. Sí, pero también quería decir que, por ejemplo, cuando nos mostró el dibujo, yo me di cuenta de que para la edad que tiene Leo, le pone algunos detalles a sus dibujos que están súper bien, ¿no? Por ejemplo, las cejas, que dentro de la edad que tienen no lo habíamos visto todavía, y me parece interesante ver cómo particularmente este niño ya desarrolla ese tipo de cositas, ¿no? Exacto. Bien, Majo, y justo a eso quería irme. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no sabemos, o bueno, tenemos una pista, a ver, vamos a ver si ustedes la han pillado, ¿ya? Pero lo que nosotros no sabemos de estos dibujos que les estoy presentando, sobre todo de los que son así como pedidos, ¿ok? Los otros son de libros, entonces nos hacen pensar en otro contexto. Lo que no sabemos es en qué contexto se ha hecho este dibujo, ¿no ve? O sea, lo que no sabemos, no quiero que se queden con la idea de que nosotros podemos, digamos que nos podrían pasar el dibujo bajo la puerta y nosotros podríamos hacer una lectura como la que estamos haciendo ahorita. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque la idea de trabajar con el dibujo de la figura humana y poder ubicar y poder tomarlo como un reflejo de su desarrollo es bajo, digamos, es en el marco de un contexto que se dibuja de manera espontánea, ¿lo ve? Es en el marco en el que no me voy a servir solamente de un dibujo, ¿no? Yo tendría que tener como muchos dibujos de la figura humana del mismo niño para poder aseverar algunas cosas. Yo tengo que tener de alguna manera un contexto armado para eso, ¿no? Lo que no sabemos es en qué contexto se ha hecho este dibujo. Por ahí lo espontáneo de este niño, de Leo, es hacer simplemente el círculo y las rayas, ¿no ve? O sea, por ahí eso es lo espontáneo. Pero por ahí es un niño que copia, por ahí esta figura humana se ha hecho en el marco de ver lo que hacía su hermano, por ahí tiene 5 o 6 años, entonces claro, se puede copiar algunas cosas, no sabemos si ha habido esa influencia, no sabemos si se ha hecho en el marco de alguien que vaya haciendo las pautas, no sabemos si este dibujo empezó con un círculo y alguien estaba diciendo, pero bueno, ¿y qué te faltan ahora? A ver, ¿qué tienes aquí? Las cejas. Ah, entonces dibujar las cejas. Pero bueno, ahora ¿qué te... Ah, pero mira a ver esto, mira cómo se puede hacer esto, entonces puedes incluirlo al dibujo. Entonces, realmente, me parece súper que nos llame la atención de decir, uy, sí, tiene 3 años y un mes. Y ya hay el cuerpo, y hay un intento de diferenciar algunas cosas, pero no sabemos el contexto en el que se ha hecho eso, ¿no? Por eso los psicólogos, cuando trabajamos con los dibujos, tratamos de trabajar con dibujos que se hacen
en el espacio profesional, en el espacio clínico. Tratamos de trabajar con dibujos que hacen con nosotros, porque nosotros tenemos que observar en verdad cuál es la, digamos, cuál es la espontaneidad de eso, ¿no? Es distinto, a ver, pónganse a pensar ustedes, es distinto hacer un dibujo para el colegio, es distinto hacer un dibujo para el colegio, que además, no me quiero estrellar con el sistema educativo, pero digamos que además lo que te pide es que sea perfecto, digamos, y que sí, y que el sol sea amarillo, porque el sol es amarillo, ¿cómo vas a hacer un sol de otro color? Entonces es diferente hacer un dibujo en ese contexto que hacer un dibujo en un contexto de libertad, en un contexto de espontaneidad. Por eso es importante, por eso las pruebas que hacemos con dibujos, pruebas que hay, tienen un cuidado en las consignas, ¿no? Tienen un cuidado en las consignas. Los psicólogos que trabajamos con niños, tenemos que hacer todo un trabajo al principio también para que el niño entienda que nosotros no estamos pidiendo lo que está pidiendo la escuela, ¿no? Que nosotros no vamos a revisar como bien o mal, sino que lo que queremos un poco es ver esa espontaneidad, ¿no? Entonces es importante, aquí estamos formándonos como psicólogos, que ustedes ahora vayan a ver los dibujos de su hermanito, todo bien, pero eso no es ser psicólogo, porque digamos, hay una pregunta súper esta idea y te doy, ¿ya? Tiene que ser en un contexto, tiene que ser con una consigna que aliente a que el niño lo haga de manera espontánea, haga realmente lo que es para él una figura humana, ¿ok? Para él lo que es una figura humana. Es en un contexto donde yo tengo algunos antecedentes para pensar, ¿no? Entonces yo les decía, yo no sé si ustedes pillaron en la entrevista, pero una de las cosas que nos decía la mamá es que yo le había pedido a la mamá si nos podía mostrar algunos dibujos, y sobre todo la figura humana, porque quería justamente hacer esto. Y cuando Alejandra nos contaba, nos dijo que había sido un momento de berrinche del niño, ¿no? Ella dijo que cuando ya le he dicho que haga la figura humana y se ha enojado y ha llorado y se ha frustrado, entonces, bucha, ya tenemos ahí un antecedente, que este dibujo tenía, digamos, una intención, ¿no? Tenía una intención, se lo estaba pidiendo a alguien y le estaba pidiendo que lo termine y que lo haga, que no es lo mismo que por ahí si nosotros lo tendríamos en el consultorio y el niño agarra espontáneamente la hoja y empieza a dibujar. Que no es lo mismo que si yo le pediría a un niño, bien, ahora vamos a dibujar lo que más te guste y por ahí sale una figura humana. No es lo mismo que decirle, bueno, ahora vamos a hacer un dibujo de la persona que más quieras, ¿no? El modo de decirle al niño que haga eso es totalmente, es totalmente distinto. ¿Qué otro antecedente tengo yo de este niño? Yo tengo el antecedente que es un niño que está ahorita en un momento de escolarización virtual, como ustedes quieran, pero el niño pasa clases. Tenemos el antecedente que es un niño que parece que hace mucho lo que hace el hermano. Entonces tenemos ahí como unos antecedentes para pensar estas cosas, ¿ok? Antes de apurarnos y decirnos, es súper dotado porque ya dibuja la figura humana, ¿no? Entonces, de eso se trata el trabajo, ¿ok? Agustina. O sea, sí, ya respondiste a mi pregunta, que era eso de, digamos, que cómo crear el ambiente, que sea un ambiente muy diferente al del colegio para que el niño no se sienta que está haciendo una obligación, digamos. Y que no es una tarea como tal, ¿no? Que no es una tarea, sí. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Me has preguntado algo o era un comentario? No, esa era como que mi pregunta, pero ya la respondiste, o sea, mientras hablaba. Súper, ajá. Entonces, ese es el uso, lo más adecuado y lo más ético de un dibujo, ¿no? Ese es el uso. Si nosotros queremos decir algo sobre el desarrollo del niño a partir de un dibujo, es porque lo he hecho en un contexto adecuado, es porque lo he hecho explorando y haciendo referencia a los antecedentes que han podido salir en una entrevista anterior, y sobre todo si yo me voy a animar a hacer un diagnóstico que tenga que ver con el desarrollo, a partir de usar dibujos, tendría que tener más de un dibujo, ¿no? Porque otra cosa que pasa con los niños es que un día dibujan una cosa y después por ahí no la vuelvan a dibujar en mucho tiempo de la misma manera, ¿no? Y lo mismo, les decía, no es lo mismo que una mamá esté viendo lo que está dibujando y quiera
que el niño pues que dibuje las cejas, pero a ver, hijito, si tú sabes lo que son las cejas, y aquí están las cejas, ¿por qué no dibujar las cejas? A ver, haremos las cejas. Entonces, es distinto el contexto si queremos usarlo en términos de, digamos, como un instrumento, debería tener yo más gráficos, más dibujos. Y eso decía también la lectura que han leído, y era una pregunta que hacía Noel en relación a que alguna vez había escuchado una devolución sobre el dibujo, donde a partir de que aparece un color, rápidamente se da un diagnóstico. Generalmente no trabajamos así, muchísimo menos ahora que también la actividad gráfica ha cambiado un poco, ¿no? Se presenta de distintas maneras también hoy en día temas de dibujo, ¿ok? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar antes de que pasemos a trabajar el yo? Jimé, una pregunta. Más o menos para utilizar los dibujos de diagnóstico, ¿tú sugerirías, digamos, o se sugeriría hacerlo hasta aproximadamente los 9 años, digamos, ya que como que a partir de los 9, 10 años se da como un desinterés por el dibujo? Porque claro, yo me acuerdo de alguna etapa de colegio en la que yo era más chiquita, pero a mí me enojaba ir a dibujar. Decía como, y claro, ¿qué iban a decir de mi dibujo si yo estaba enojada dibujando, digamos, ¿no? Entonces, había un desinterés total de mostrar algo. Entonces, supongo, bueno, yo sé que no hay que ser como muy estrictos en las etapas, y uno tiene 10 años, no, dibujo no, imposible, digamos, pero más o menos, ¿cuál sería una edad promedio para utilizar este tipo de diagnóstico? Ya, lo primero, yo creo, Adri, que hacer un diagnóstico, a ver, vamos a hablar del desarrollo, ¿ya? El dibujo es un elemento que puede darnos, es un elemento más, Adri, de muchos que me deberían llevar a dar un diagnóstico sobre el dibujo, ¿ok? Es uno de muchos. En tanto desarrollo es un elemento a observar. Lo otro, a ver, nosotros estamos hablando de desarrollo psicomotor. Lo otro es, pucha, a ver, observaré esquema corporal, observaré con qué mano escribe. O sea, hay un montón de elementos más que van a hacer el diagnóstico. Hacer un diagnóstico de un solo dibujo, hacer un diagnóstico del desarrollo solo con el dibujo, no creo. Yo no creo. Lo que te da el dibujo es la posibilidad de pensar algunas hipótesis sobre el momento que está el niño, pero hacer un diagnóstico solo con el dibujo sobre el desarrollo no es posible. Pienso y digo, por ejemplo, la escala de desarrollo de Nelson Ortiz tiene unos ítems sobre el dibujo. Digamos, es uno, no sé, haz de cuenta, de los 40 ítems que tiene para evaluar, uno es que el niño haga la figura humana, uno, ¿no? Entonces, más que ser un elemento solo para hacer un diagnóstico, es algo que nos permite conocer, por supuesto, el desarrollo del niño, pero no lo tendríamos que hacer, voy a decirlo así, lo tendríamos que hacer hablar con otros instrumentos, pedirle algunas otras cosas. Eso en relación al dibujo, primera cosa, ¿ya? Segunda, yo estoy ahorita en primer semestre, lo que estamos haciendo y lo que tienen que saber ustedes y cómo va a ser su examen. Su examen va a ser, les pongo un dibujo y ustedes identifican más o menos características y a qué edad están referidas, ¿ok? Pero, Adri, lo que pasa es que como psicólogos podemos usar el dibujo para otras cosas, también en adultos y también a los 10 años y a los 11, pero ya otro tipo de pruebas que no están buscando solamente temas de desarrollo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, hay una prueba que se le pide al niño dibujar un árbol, una casa y una figura humana. Entonces ahí, como prueba independiente, el dibujo puede seguir funcionando, siempre y cuando, Adri, el sujeto que tenemos enfrente lo quiera hacer. A mí me ha pasado trabajar con niños a veces de 10, 11 años, que digamos uno diría, podemos recurrir todavía a algo del dibujo, y en el que hay una negativa, o sea, realmente no, digamos, o sea, hay otra prueba muy específica y muy puntual, que no tiene que ver con el desarrollo, que es el dibujo de la familia, que a veces los chicos de 10 años hacen, ¿no? Y dibujan una familia y qué sé yo. Pero creo que siempre viendo la respuesta que hay del otro lado,
¿no? Digamos, la respuesta que hay del otro lado. Estas otras pruebas, Adri, no se leen de la misma forma que estamos leyendo nosotros ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, una prueba para adultos es el hombre bajo la lluvia, es una prueba que se utiliza incluso para selección de personal, ¿no? Entonces, los señores que están ahí apuntando para un cargo, de pronto se encuentran con alguien y le dicen, dibuje un hombre bajo la lluvia. Pero ya tienen otra lectura, ¿no? Por eso les decía hace rato, un poco con las preguntas que me hacía la Maya y la Ángeles, decía, hay casos en que la otra lectura es más rica que las cuestiones de desarrollo. Entonces, depende, ¿no? Las pruebas gráficas se utilizan con adultos, se utilizan con adolescentes, pero tienen como otra manera de introducirlas en el trabajo con el profesional psicólogo, ¿no? Yo creo... Entonces, ¿perdón? En ese sentido, son otras lecturas, digamos, las que se vendrían a hacer, porque claro, o sea, yo no lo veía así como el diagnóstico del dibujo, sino precisamente, claro, como este pedacito de un diagnóstico grande que quisieras tener respecto a alguien, digamos, ¿no? Y como que esa pregunta que te hice como que me resonaba porque decía, claro, ¿en qué momento a la psicóloga de mi colegio le habrá parecido buena idea obligarme a hacer algo que no quería para leer quién sabe qué, digamos, ¿no? Entonces, claro, sí, eso era lo que me resonaba y decía, pucha, si yo alguna vez estoy en esa posición, si quisiera no hacer eso, porque ¿qué me dice más del discurso de la persona al que no quiera dibujar, que está dibujando a la mala, digamos, totalmente, ¿no? Absolutamente, esa es una mirada muy, muy de psicóloga clínica, ¿no? Muy de, además, me parece que hay toda una cosa que van a aprender ustedes más adelante, es que esto, que es cuando un niño, digamos, cuando un niño, un puber, un adolescente, hace un dibujo y el dibujo no tiene una riqueza en tanto detalles para relacionar al desarrollo, tiene una riqueza absoluta y grandísima en términos emocionales, ¿no ve? O sea, es como pensar lo que tú dices, te hacían dibujar enojada, probablemente eso reflejaba una producción, me voy a inventar, ¿ya, Adri? Pero digamos, enojada, una producción de quiero terminar esto porque no lo quiero hacer. Una buena psicóloga ahí sabe que con eso no puede leer como buscando cuestiones de desarrollo. Ahí hay otra cosa que está antes, que es, pucha, hay que leer este enojo, esta relación con la actividad gráfica, no porque sea grave, sino porque si eres una buena psicóloga vas a decir, en este caso, no es vía el dibujo. No es vía el dibujo que voy a conseguir aquello que tengo que conseguir, ¿no ve? Y quizás ahora, digamos un poco tu ejemplo, Adri, o perdón, lo que estás compartiendo con nosotros, hace pensar, ¿por qué no podemos trabajar de manera anónima con los dibujos? ¿Por qué a mí en un almuerzo familiar una tía no me puede decir, mira, esto ha hecho la Sarita, léemelo? No, porque no sé en qué contexto se ha hecho, no sé, no, o sea, y eso un poco se me hace muy necesario decirles, más aún en el contexto en el que estamos. Un psicólogo no puede trabajar con un dibujo que no ha sido hecho en un marco profesional, es decir, en un marco de relación con el niño, ¿no? Por eso, cuando yo pido a Alejandra que nos mande este dibujo, no es para dar un resultado. Yo ni les pediría, a ver, díganme si está bien o está mal. No, solo les pediría identifiquen qué hay y a qué edad corresponde. Porque en el contexto tenemos algunas hipótesis, ¿no? Entonces, sí, a la hora de seleccionar los instrumentos que uno va a utilizar, me parece que ante todo conoceremos pues a esa persona, ¿no? Veremos a ver qué relación tiene con eso. Yo creo, pero por ahí yo me equivoco, pero yo creo que un psicólogo nunca debería obligar a alguien a hacer algo porque necesita eso para saber, o sea, creo que no funciona así. Me parece mucho más ético parar y decirle a los padres, en este momento no se puede, no, sugiero que esperemos un tiempo y que el niño tenga una disposición a brindar la información necesaria. Pero antes se ha explorado otras cosas, por eso digo, no crean que el dibujo les va a dar el desarrollo, no. El dibujo es uno, como les digo, la escala que vamos a ver en desarrollo, el dibujo es un ítem de lo que es motricidad, uno de 39 ítems, ¿no? Entonces, eso como instrumento. Pero yo creo que es muy interesante observar el dibujo de los niños. Digamos, si bien puede ser un ítem para un instrumento, es muy interesante cuando un niño viene a tu consulta y espontáneamente empieza a dibujar.
porque de alguna manera te está marcando que él te va a expresar algunas cosas con eso y que te debería servir de eso que el niño te trae, ¿no? En estas edades, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, que el dibujo de los niños presenta tantas características, es algo a lo que se puede echar mano. Yo pienso así, y digamos un trabajo que yo les hago hacer es con esta premisa, de que si el dibujo es una actividad que genera placer a la mayoría de los niños, la deberíamos utilizar de la mejor manera. Pero no deberíamos estar cerrados a que un niño nos diga, no, tengo 5 años, no quiero dibujar, quiero hablar, puta, listo. No tengo 5 años, quiero jugar, tengo 5 años, no quiero dibujar, quiero jugar, bien. O sea, la idea y un poco lo que yo les estoy transmitiendo es distintas maneras de saber de eso, ¿ok? ¿Queda, Adri? Sí, totalmente. Súper. Y digamos, algo que me parece súper interesante decirles y dejarlos así con las ganas, hay otra manera de leer los gráficos. Los gráficos nos pueden decir otras cosas y para eso se necesita otra formación. La Majo dice, creo que es mejor que veamos el dibujo como una herramienta versátil más que como, sí, porque para que sea un método de diagnóstico es con una formación y una interpretación de otras pruebas específicas. Es una materia que quienes sigan van a tener conmigo en quinto, que se llama pruebas proyectivas gráficas. Y eso sí nos puede dar elementos para construir un diagnóstico emocional y subjetivo. Ahorita estamos utilizando el dibujo como una manera más de conocer elementos del desarrollo. Incluso, miren así, cuán grande es. Elementos para conocer el desarrollo, en términos de lo psicomotor, ni siquiera es lo social, ni siquiera se habla mucho de lo cognitivo, aunque está ahí. Me parece que se puede hacer otras cosas en relación a lo cognitivo. ¿Ok? Ángeles dice, si nosotros como adultos conocemos el procedimiento de estas pruebas gráficas, seguiríamos siendo aptos para que nos las realicen. El procedimiento de interpretación de pruebas... No entiendo tu pregunta, Ángeles. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, ¿se me escucha, Jimé? Mi duda va, digamos que, como, yo qué sé, yo conozco el procedimiento de cómo se analizan las pruebas gráficas y cómo se leen. Entonces, si yo voy un día al psicólogo y le digo, y me pide un dibujo, le tengo que decir, ya sé cómo funciona, o sea, mi dibujo ya no podría ser leído o todavía sí. Sí, lo que pasa es que no de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no ve? Por eso estamos diciendo, esto es cómo los niños van dibujando de manera espontánea. Si yo le tomo a un adulto una prueba de la figura humana para interpretar otros elementos, aunque él sepa la teoría, funciona de otra manera. Entonces sí se toma en cuenta que conoce, pero sí se puede tomar porque hay otro funcionamiento ahí, que no tiene que ver con la materia, que tiene que ver con que cuando nosotros dibujamos, a veces de que, aunque sepamos algunas cosas teóricas, proyectamos cosas y la proyección funciona de manera independiente de si sabes o no. Entonces sí se puede. Eso es para quinto semestre, no se adelanten, ¿ok? Bien, súper. Nos vamos a quedar aquí. Quiero que tomemos una decisión sobre el parcial. Me falta avanzar, les digo que me falta avanzar el yo, control de esfínteres y juego. Ustedes han ido estudiando, tienen las tablas, supongo que han conseguido las tablas de Papalia porque ningún grupo me ha preguntado, entonces ya están estudiando. Tenemos que hacer el parcial. Yo tengo ganas de hacer un parcial muy práctico, un parcial, como les decía, yo les voy a dar un dibujo y quiero que vayan identificando algunas cosas, les voy a hacer preguntas sobre ese dibujo, voy a tratar de presentarles algunos relatos y que ustedes identifiquen cuestiones teóricas. Estaba pensando, esta es mi propuesta, ¿ok? Y leo en el chat sus respuestas, si llegamos a otro acuerdo no hay problema, ¿ok? Mi propuesta es hacer el parcial de desarrollo psicomotor, que es harto porque entiendo que están trabajando las tablas, están aprendiendo de 2 a 3 qué pasa, de 4 a 6 qué pasa. Yo les iba a proponer hacer un parcial fuera del horario de clase. Lo que no quisiera es dedicarle una clase a hacer el parcial. La anterior semana le hemos prestado una clase al taller y los he preparado para la entrevista. Creo que era necesario. Eso ha permitido que sea
digamos, una actividad realmente práctica que les sirva. Pero no quisiera hacerlo en el horario de clases como tal. Entonces yo quería proponerles dar el parcial un sábado, que no sea este y sea el otro, así ustedes tienen tiempo para estudiar lo que avancemos el martes y el miércoles, y que lo podamos hacer en grupos de 3, de 2 o individual, ¿ok? Si ustedes quieren trabajar de 3, de 2 o individual, también lo pueden hacer, ¿ok? Si no, la otra es que el parcial lo demos el miércoles, incluyendo lo que avancemos hasta el martes. Entonces tendríamos que el martes avanzar y el miércoles dan el parcial. ¿Qué prefieren? Los leo, lo haremos por, los leo o los escucho. Si quisiera que alguien escriba, si tiene alguna dificultad el sábado y tienen clases y les es imposible, lo entiendo y no hay problema, ¿ok? Para mí, mi propuesta es que lo den fuera del horario de clases, por ahí un sábado de 9 a 11, y que puedan trabajar un poco más, más tranquilos. Y si no, no tengo problema, lo hacemos el miércoles después de la clase del martes, ¿ok? Ok, Anaí, se le complican los sábados. Y este sábado yo tampoco podría, o sea, el próximo sábado sí, este sábado ya no. Ok, súper, ya. Yo suelo Fabi, estar fuera de la ciudad los Ok. fines de semana. súper. Fabi, Bueno, yo era todo lo contrario, a mí se me hace, no se me complica los sábados, pero veo que la mayoría sí, entonces no, yo no tengo problema que sea miércoles o sábado. ya, entonces, en principio yo me parece que no puedo así obligarlos a dar un examen cuando no es en nuestro horario, ¿ok? Entonces, el miércoles, tienen parcial el siguiente miércoles, lo pueden hacer, les digo, de 3, de 2 o de 1, pero necesito que me manden eso, ¿ok? Necesito que lo decidan máximo hasta el viernes y me escriba uno del grupo y me diga, no sé, yo soy Pablo, lo voy a hacer con Andrés y Damaris, y yo les voy a mandar solamente un parcial, voy a hacer 2 tipos de parciales, pero necesito saber cómo están conformados los grupos, ¿ok? El miércoles, entonces estamos quedando el miércoles y mañana terminamos de avanzar, ¿ok? Nos vemos mañana. No, antes, no se vayan. No se vayan. No. Les he puesto en la parte de recursos una lectura que es un material de apoyo al dibujo. Es una ficha donde hay características de las siguientes etapas. En el taller vamos a ver, la siguiente etapa de manera así como más puntual a partir de un trabajo que ustedes van a hacer, ¿ok? Miércoles 4, nuestro examen sería de 11 a 12 y media, ¿ok? Jime, te quería preguntar, los temas para el examen de avance, entonces sería esta de desarrollo motor, psicomotor y dibujo hasta ahora, hasta dónde hemos avanzado. Sí, esquema corporal, lateralidad, todo lo que es desarrollo, todo lo que hemos empezado a avanzar después de embarazo entra. Todo lo que queda en la plataforma como recursos, lecturas, entra. Si yo mañana, por ejemplo, les voy a dar algunas páginas del Papalia para que revisen, entra. Las tablas que les he dicho hace un mes que busquen, entran. Todo ese material, ¿ok? Gracias. Nos vemos nos vemos mañana a las 11, ¿ok? Que les vaya bien. Chao, Lisa, chicos. gracias. Chao. Gracias, Chao, Jimé. chao. Gracias, Jimé. Gracias. Gracias.